hoy sí es para, vamos a empezar a trabajar con un tema nuevo que tiene que ver con otros tipos de asociaciones, que no es la empresa, vamos a decir, capitalista o comercial que nosotros conocemos. Y vamos a hablar específicamente hoy de las cooperativas, ¿sí? Antes de empezar la clase, ¿sí? Específicamente hablar de las cooperativas, tengo gente, ¿sí? Que no dio la presentación, no hizo el trabajo de gestión, ¿sí? Así que después a esa gente le voy a pedir que se quede un cachito cuando termine la clase. Sí, así que después les digo quiénes, igual ya saben ustedes quiénes deben ser, pero les pido que se queden cuando termine la clase cachito. Bien, como les decía, sí, es importante la clase de hoy también porque vamos a ver que hay distintas formas de asociarse, ¿sí? Y una de ellas es una cooperativa, ¿sí? Yo les había pedido que busquen, o sea, la pregunta era ¿qué era una cooperativa? ¿Sí? ¿Pudieron encontrar? Ahí tienen el chat también activo. ¿Qué era una cooperativa? ¿Buscaron la definición de cooperativa? Yo busqué y cuando me apareció que es una sociedad cooperativa, puede ser, Bien, a ver. y que como que tiene una forma de organización social integrada por algunas personas físicas con una Uh-huh. base que tienen todos intereses en comunes entre sí Uh-huh. y que los principios no son a base de fines de lucro, son bases de solidaridad y esfuerzo propio también. Puede Bien, ser. sí, ahí tenemos una buena definición, sí, ahora la vamos a ir armando entre todos. Bien, como dice Santi, ahí hay una cuestión que no es meramente capitalista, sí, podemos destacar esto de una empresa capitalista en sí mismo como nosotros la estuvimos viendo, sí, que por ahí apunta a la estrategia, al marketing, a las ventas, eh, a todos estos tipos de gestiones que nosotros vimos, sino que apunta más bien a algo social, ¿sí? En donde los intereses no son solamente vinculados a obtener un beneficio, ¿sí? Un beneficio económico, ahora vamos a ver las diferencias igual, sino que también tienen que ver con obtener algún tipo de satisfacción por parte de los asociados y los socios que pertenecen a esta cooperativa. Por eso decía una asociación, que es lo mismo que una sociedad, es exactamente lo mismo. ¿Sí? Bien, También hay muchos tipos de sí, cooperativas. Por ejemplo, están las bien. cooperativas, no sé, obreras, hay centros cooperativos, puede ser. Sí, también tenemos diferentes tipos de cooperativas, después eso lo vamos a ver un poquito más adelante, pero sí hay diferentes formas de cooperativismo, podríamos decir, y también hay empresas, incluso ahora les voy a contar un poquito, que eran empresas capitalistas y deciden hacerse cooperativas, ¿sí? Ahora les voy a contar un poquito. También ahí Martina nos aclara que hay diferentes formas de cooperativa. Bien, ¿alguien más? Gracias Martina por la aclaración. ¿Alguien más encontró alguna otra definición? Profe, yo tengo algo acá. A ver, Lo puedo leer. Fernández. Sí, sí. Una cooperativa es una sociedad que tiene ciertas diferencias con respecto a otros modelos de organizaciones empresariales más populares, como por ejemplo la sociedad anónima o la sociedad limitada. La principal diferencia de la cooperativa es que está compuesta por personas que deciden asociarse entre sí, de manera que todas ellas conforman a partes iguales, organización creada. Las cooperativas, al ser una sociedad con fines empresariales, tienen que contar con una serie de estatus en los que deben establecer cuestiones como el nombre, tipo de sociedad, el domicilio social, la duración prevista de la misma o el objeto para el que se han creado la cooperativa. Y bueno, sigue un montón.
Si querés lo Bien. digo, no sé. No, Pero no, yo está bien ahí. Está bien. Bien, como decía también María Luz, se va a diferenciar, ¿sí?, de una cooperativa que tiene que ver con, se va a diferenciar de una empresa capitalista, como le decía yo, específicamente de otro tipo de asociaciones, y que seguramente ustedes lo estuvieron viendo en SIC o en Derecho, ¿no? ¿Están por esa etapa? Que vieron, por ejemplo, la sociedad anónima, la sociedad, o quizá lo vieron el año pasado en teoría, la No me sociedad acuerdo de haberlo comandita visto. por acciones, ¿no la vieron esa todavía? No. Quizá la vean un poquito más adelante entonces con la profe de Derecho, con Gaby o con Brenda. Yo sé que, por ejemplo, no sé, se forma una cooperativa de trabajo y puede ser que la municipalidad les da el nombre. Puede ser en algunos casos, ¿sí? Dependiendo de la forma de asociación. Pero yo decía, Claro. si ustedes vieron otro tipo de sociedades, como por ejemplo la sociedad anónima, la sociedad comandita simple, comandita por acciones, sociedad de capital e industria, sociedades de hecho, esas sociedades no llegaron todavía a verlas. Creo que no, profe. Pero Bueno, que me acuerde, no. El bueno. año pasado vimos organizaciones gubernamentales, creo que se dice Sí, así, gubernamentales, sí, no, pero no. vimos eso solo, no vimos más, me parece. No, entonces no. Quizás ahora sea el último trimestre en donde vean los tipos de sociedades, ¿sí? Pero bueno, cuando lleguen a verlas, obviamente las van a comparar con una cooperativa que no tiene mucho que ver, ¿sí? La sociedad anónima, por ejemplo, va a ser aquella en donde van a existir lo más importante de esa sociedad va a ser obtener una ganancia, ¿sí? Y también, o un beneficio económico, y las personas que participan en esa sociedad, por ejemplo en la sociedad anónima, van a ser los socios, ¿sí? Y el capital que deciden aportar a esa sociedad se va a dividir en partes, en diferentes partes que se van a denominar acciones. Y cada uno que tenga esa cantidad de acciones va a tener diferentes formas de, vamos a decir, representación en esa sociedad. Quien tenga mayor cantidad de acciones, por ejemplo, va a tomar la mayor cantidad de decisiones, ¿sí? Esto no va a pasar, por ejemplo, en la sociedad cooperativa. Por eso quería contarles ahí un poquito qué es una sociedad anónima, después ustedes lo van a ver. Si es eso que ustedes van por la calle y dice, por ejemplo, no sé, empresa Los Blancos S.A., ¿sí? Sociedad anónima significa, ¿sí? Eso es S.A., ese punto A. Y es una de las empresas más importantes o las asociaciones más importantes a la hora de generar un tipo de empresa más bien vinculado a una empresa capitalista, ¿sí? Quizás cuando ustedes avancen van a ver diferentes tipos de sociedades y van a ver que también quizás se nombre la asociación o la sociedad cooperativa. Bien. ¿Alguien más encontró algo más? Yo había encontrado que también está la sociedad, ¿cómo es? Secundaria o algo así. De segundo grado, perdón. Cooperativa de segundo grado. Sí. Perdón, sí, cooperativa de segundo grado, que están integrados por lo menos 10 personas. Bien. Esas son las que tienen algún tipo de límite en relación a la cantidad de personas. Ahora vamos a avanzar un poquito ahí también, Daria, con el tema de la cantidad de personas en relación a la asociación cooperativa. Gracias, Daria. ¿Alguien más encontró algo más? ¿Algo distinto, algo diferente? También para agregar de que todos sus beneficios son de forma equitativa, tipo todos los miembros tienen el mismo poder y tienen los mismos. Por ejemplo, no sé, en cuanto a lo económico, creo que cobran lo mismo, si no entendí mal cuando leí. Ahora sí, ahora lo vamos a explicar eso, que tiene que ver con el, vamos a decir, el beneficio que obtiene cada uno de los integrantes. Sí, ahora lo vamos a ver eso también, María Luz. Bien, entonces dijimos, sí, les voy a compartir la pantalla. Yo les ando un power muy cortito. Vamos a sumar algunas cosas más.
¿Ahí se ve? No está cargando todavía. Ahí se ve, profe. Ahí se ve, profe. Bien. Entonces, cuando hablamos de una cooperativa, ¿sí? O pensamos que es una cooperativa, esperen un cachito, va a ser, esperen que me llegó López, ahí estamos. Ahí estamos. Va a ser una asociación independiente, ¿sí? Independiente de individuos que se relacionan en forma voluntaria, ¿sí? Como decían ustedes recién, para cubrir necesidades, ambiciones económicas, ¿sí? Ahora vamos a borrar una A, porque me dio una doble A, sociales y culturales, que tienen un fin común, ¿sí? Y que se logra a través de una empresa de propiedad conjunta democráticamente gestionada. Entre comillas sería un conjunto de personas, ¿sí? O una asociación de individuos en donde esos individuos se van a relacionar en forma voluntaria, es decir, que nadie los obliga a asociarse, sino que lo hacen en forma voluntaria, para cubrir distintas necesidades. Puede ser necesidades económicas, necesidades sociales, necesidades culturales. Van a tener un fin común como cualquier organización, no es que se crea una cooperativa para decir, bueno, nos juntamos todos y hacemos una cooperativa. Bien, tenemos que establecer cuál es el objetivo, como cualquier organización. El año pasado ustedes cuando vieron tipos de organización o como que era una organización, dijeron, bueno, una de las cuestiones más importantes es que la organización tenga objetivos y el fin para el cual se crea esa organización, el por qué, para qué creamos esa organización. Lo mismo va a tener que aparecer en la cooperativa, es decir, tiene que haber un objetivo común, ¿sí? Que se logran a través de una empresa, ¿sí? O vamos a decir una asociación, de propiedad conjunta, es decir, todos son dueños de esa asociación, democráticamente gestionada, es decir, que todos participan en la gestión de esa asociación. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Medio raro plantear una cooperativa pensando en que nosotros venimos viendo una empresa más bien capitalista. ¿Hasta ahí alguna pregunta? Pueden escribir ahí en el chat si tienen alguna duda. No, profe. No. Bien, y acá yo les armé un cuadrito, ¿sí? En donde tienen la empresa capitalista, ¿sí? O pueden pensarlo como sociedades, que ustedes van a ver un poquito más adelante, sociedad anónima, los distintos tipos de sociedades que estén vinculados a lo capitalista, versus, o contrariamente, a la empresa cooperativa, ¿sí? En la empresa capitalista dice, las personas buscan obtener ganancias y beneficiarse unos sobre los otros, ¿sí? Es decir, todas las empresas de origen capitalista o las empresas en general van a buscar obtener ganancias o beneficios económicos y obviamente una empresa siempre va a querer ganar más que la otra, ¿sí? En el caso de la cooperativa, las personas buscan, o las personas que pertenecen a esta cooperativa, a este grupo de individuos, buscan dar servicios y el beneficio que se genera, como decía María de Luz hoy, es un beneficio común. Creo que fue María de Luz o Daria, alguna de las dos, no me acuerdo ahora, pero alguna de las dos dijo esto de que se repartía en partes iguales o demás, me parece que fue María de Luz. Que buscan, esas personas buscan brindar algún tipo de servicio y el beneficio es común, ¿sí? Hasta ahí tenemos dos diferencias. Uno que busca generar un beneficio propio por sobre los demás y económico, y el otro que busca dar un servicio y el beneficio es conjunto, ¿sí? En relación con la empresa capitalista, con la ganancia se beneficia el propietario del capital, ahora vamos a ver esta cuestión, y en el caso de la empresa cooperativa, o de la asociación cooperativa, con la ganancia se beneficia la prestación de servicios. Por ejemplo, en el caso de la empresa capitalista tenemos el dueño de la empresa, vamos a pensar, que obviamente se va a ver beneficiado más que, por ejemplo, el empleado de limpieza, o más que
el gerente, o más que, vamos a decir, el empleado de la administración, ¿sí? Obviamente que el dueño de la empresa obtiene un mayor beneficio, por el lado de la empresa capitalista. Por el lado de la empresa cooperativa o de la asociación cooperativa, ¿sí? Con la ganancia se beneficia la prestación del servicio, es decir, se busca con ese beneficio que se obtiene mejorar aún más el beneficio, ¿sí? que se está prestando, o el servicio que se está prestando. Se trata de mejorar el servicio, ¿sí? Con el ingreso que se obtiene. Ahora lo vamos a ver, ¿sí? En relación a la empresa capitalista, ¿sí? El principal objetivo es ensanchar los márgenes hasta hacerlos lo más provechosos posibles para el accionista, es decir, generar la mayor cantidad de ganancia para el accionista o para el socio, ¿sí? Y en relación a la cooperativa, el principal objetivo es ofrecer servicios de calidad y económicos y reportar los beneficios a los socios, es decir, contarles a los socios también cuáles son los beneficios que se fueron obteniendo. Es decir, en la empresa cooperativa tienen mucha importancia las personas que forman parte de esa asociación. En el caso de la empresa capitalista, la cabeza, vamos a decir, o la autoridad principal, es quien es más importante y obviamente su objetivo principal va a ser obtener mayor cantidad de ganancias, ¿sí? En caso del capitalista, el beneficio logrado se distribuye entre los accionistas, vamos a adelantar un poquito esto ahora, y en el caso de la empresa cooperativa, el excedente disponible se devuelve a los socios en proporción a sus actividades o servicios. Es decir, ahora vamos a ver esta diferencia. En relación al capitalista, ¿sí? El beneficio logrado se distribuye entre los accionistas. ¿Qué quiere decir? Vamos a suponer que nosotros decidimos crear una empresa capitalista o una sociedad anónima. Entonces decimos, bueno, vamos a realizar cada uno un aporte. Martina aporta 100.000 pesos, Daria aporta 50.000 pesos, ¿sí? María Luz aporta unos 85.000 pesos, ¿sí? Así cada uno realiza un aporte. ¿Qué va a pasar? Todos esos aportes que va a realizar que va a aportar cada uno, que va a llevar cada uno para formar esta asociación o esta sociedad anónima, por ejemplo, o esta empresa capitalista, se va a conformar lo que va a ser el capital y la participación, ya sea en las decisiones de la empresa o en la, vamos a decir, o en la distribución de los beneficios que se obtengan, va a depender del capital que haya aportado cada uno. ¿Qué quiere decir esto? Que cuanto más capital haya aportado cada una de las personas, mayor va a ser el beneficio que va a recibir al momento de distribuir las ganancias. Y vamos a suponer que Martina tiene 100.000 pesos que aportó, ¿sí? Va a recibir mucho más que María Luz, que por ejemplo había aportado 85, ¿sí? Entonces, en el caso de la empresa capitalista, ¿sí? Se va a dividir dependiendo de lo que cada uno aportó, el beneficio que va a recibir. En el caso de la empresa, vamos a decir, la sociedad cooperativa, ¿sí? El excedente, o sea, lo que nos queda, ¿sí? Primero se prioriza mejorar el servicio y lo que queda de ese beneficio es distribuido en todos los socios por la tarea que cada uno realiza, ¿sí? Es distinto porque en un caso, ¿sí? En uno de los casos va a importar el capital que cada uno aporta, mientras que en el caso de la cooperativa lo que va a importar es una cuestión vinculada a, vamos a decir, al trabajo que se realiza, ¿sí? El aporte laboral que realiza cada uno. Ahora después les voy a dar un ejemplo y les voy a dejar una tarea para hacer en casa, ¿sí? En el caso de la empresa capitalista, dice el capital es quien dirige, la persona no, ¿sí?
O sea, todas las decisiones se toman en torno a quién aportó más capital o cómo se va a dividir el capital. Y en el caso de la empresa cooperativa, la persona dirige, el capital no, ¿sí? Porque lo importante es crear esta unión entre las personas que trabajan en una cooperativa. En la empresa capitalista, las personas generalmente no tienen ni voz ni voto, ahora lo vamos a ver todo el voto. En el caso de las personas en la empresa cooperativa, ¿sí? La persona tiene voz y voto. ¿Por qué es importante esta cuestión? Es importante porque dependiendo, en el caso de la empresa cooperativa y de la empresa de capital, ¿sí? Dependiendo, vamos a suponer la empresa de capital, ¿sí? O la empresa capitalista, dependiendo de lo que yo aporte, porque no quiero avanzar mucho porque ustedes esto lo van a ver después, dependiendo del dinero que yo aporte, si eso va a conformar un capital, ¿sí? O ese capital inicial que tenemos al momento de realizar el registro, que ustedes realizan el registro desde el año pasado, ¿sí? Una vez que está conformado ese capital se va a dividir en partes que se van a denominar acciones, ¿sí? Y cada uno de los que realizó su aporte a esa sociedad, por ejemplo, anónima o a esa empresa capitalista, va a recibir determinada cantidad de acciones, ¿sí? ¿Para qué les va a servir esas acciones? Para tomar decisiones en torno a la empresa. Es decir, quien mayor cantidad de acciones posea, porque ya sea obviamente aportó mayor capital a la empresa, ¿sí? Mayor cantidad de votos, ¿sí? O mayor poder en la hora de decidir va a tener dependiendo de la cantidad de acciones que posea, ¿sí? Por ejemplo, aquellas personas que tengan más del 50% de las acciones de la empresa en totalidad, ¿sí? Van a ser aquellos que tengan el voto final, vamos a decir, a la hora de decidir. En el caso de la empresa cooperativa, ¿sí? O de la asociación cooperativa, todos los participantes tienen derecho a votar, ¿sí? ¿Qué pasa en la empresa capitalista? Se puede realizar un voto, ¿sí? Pero obviamente quienes posean más cantidad de acciones van a ser aquellos que tomen las decisiones, ¿sí? En el caso de la empresa cooperativa, todos tienen derecho a un voto, ¿sí? Somos, por ejemplo, nosotros somos 36, vamos a suponer, 36 personas que votan, ¿sí? No es que porque, vamos a compararlo con un ejemplo práctico, ¿sí? Porque Martina, en el caso de la empresa capitalista, como Martina realizó mayor aporte, ¿sí? Sería la que tendría mayor derecho a voto y mayor incidencia en la toma de decisiones. En el caso de la empresa cooperativa, todos van a decidir. ¿Se entendió ahí, hasta ahí la diferencia de esta cuestión del voto? Ustedes después lo van a ver igual con el tema de la empresa capitalista. Sí, profe, yo entendí. ¿Hasta ahí alguna pregunta? Pueden escribir ahí por el chat, si no también. Si tienen alguna duda. ¿No? Bien. En el caso de la empresa capitalista, ¿sí? El número de socios es limitado, ¿sí? Es decir, se puede tener en una sociedad anónima o en una sociedad de capital determinada cantidad de socios. En el caso de la empresa cooperativa, el número de socios es ilimitado, ¿sí? No hay un límite para tener cantidad de socios. Pueden ser socios todas las personas que lo deseen según el estatuto, es decir, según el reglamento de esa cooperativa. Pero todos pueden asociarse a una cooperativa, no es que tienen un número limitado de personas como en el caso de las empresas capitalistas. En el caso de la empresa capitalista es administrada por un número reducido de personas, como les contaba recién, dependiendo de la cantidad de, vamos a decir, de la cantidad de votos, ¿sí? Que tengan para tomar decisiones, es administrada por
un grupo pequeño de personas, como por ejemplo va a estar formado por el directorio, ¿sí? O los directores, los directivos, quienes llevan adelante la empresa, obviamente los que forman parte de una cuestión más bien estratégica. Y por el otro lado van a tener, en el caso de la gestión, vamos a decir la asociación cooperativa, ¿sí? El número de socios, ¿sí? Vamos a decir, en la cooperativa, se gobierna por todos los socios, es decir, todos participan en la toma de decisiones. En el caso de la empresa capitalista, sí, que es esa empresa que ustedes por ahí el año pasado veían el tipo de organización cuando empezaban a hablar de estructura, y decían, bueno, en la cabeza de la pirámide organizacional tenemos a los directivos, a los gerentes generales, que son los que toman decisiones muy bien estratégicas, y estamos hablando justamente de un modelo capitalista. En el caso de la cooperativa, todos participan de las decisiones, ¿sí? En el último punto dice, se organiza internamente por medio de la competencia, ¿sí? Y en el caso de la cooperativa, ¿sí? Se organiza internamente por medio del apoyo mutuo. Es decir, en el caso de la empresa capitalista, sabemos que uno en una empresa capitalista tiende a ascender más de puesto, o mayor es el ascenso en un puesto, cuanto más compite con los demás, ¿sí? Seguramente en algunas películas habrán visto, sobre todo en las americanas, que se pelean por el puesto de la gerencia o demás, ¿sí? En el caso de la empresa cooperativa o de la asociación cooperativa, se organiza internamente por medio del apoyo mutuo, ¿sí? Esa organización no tiene que ver con la competencia no de que compite con otra empresa, sino la competencia en el entorno, sino por el apoyo mutuo, ¿sí? ¿En qué momento van a aparecer estas cooperativas en nuestro país? Es otra cuestión. Las cooperativas están en nuestro país desde el año 1800 más o menos, ¿sí? En donde las primeras cooperativas estaban vinculadas quizás a lo agropecuario, todo lo vinculado al campo. Pero en nuestro país toman importancia en los años 90, ¿sí? En los años 90, ustedes ni existían, nada de nada de nada, pero lo que ocurre es que en ese momento muchas empresas, ¿sí? Pasan de manos del Estado a sector privado, ¿sí? Y muchas empresas también empiezan a cerrar. Entonces, las personas que trabajaban en esas empresas deciden recuperar, ¿sí? Deciden recuperar esta cuestión de, vamos a decir, de no perder sus puestos de trabajo, y conforman cooperativas, ¿sí? Toman más auge y más importancia las cooperativas en el país en el año 2001. Seguramente algunos de ustedes no habían nacido todavía en esa época. También, en crisis del 2001, ¿sí? Muchas empresas, muchísimas más empresas cierran, y se toma esta idea de las cooperativas, ¿sí? En donde muchas empresas empiezan a ser recuperadas por sus trabajadores, y continúan trabajando con una forma de asociación distinta, que es una cooperativa. En la actualidad, ¿sí? Las cooperativas siguen funcionando y se conforman con mayor, vamos a decir, hay mayor cantidad, ¿sí? de los que son cooperativas. ¿Cuáles son las finalidades de una cooperativa? Por ejemplo, reubicación de los recursos, ¿sí? Es decir, que se distribuya de una forma distinta los tipos de recursos, originar ingresos y empleos a los integrantes de la organización, ¿sí? Justamente para que las personas no se queden sin trabajo, y conducir a todos los integrantes mediante una técnica de proyecto, es decir, funcionar en torno a un proyecto. Como dijimos hoy, la cooperativa tiene que tener un objetivo, ¿sí? Yo no puedo decir, vamos a formar una cooperativa y no tenemos ningún objetivo ni vamos hacia ninguna parte, ¿sí? Tiene que tener un objetivo, y generalmente son por proyectos. Por ejemplo, ahí Martina decía lo de la municipalidad.
Acá en Berazategui existen varias cooperativas, ¿sí? Si van, por ejemplo, no muy lejano, enfrente de la parroquia Santa María, tenemos una cooperativa, ¿sí? Y funciona, su objetivo es brindar servicios vamos a decir, de ayuda en lo que sería el mantenimiento de las calles o de construcción. Vieron que a veces pasan por casa y nos ofrecen hacer la vereda o demás, ¿sí? Y el nombre quizás se lo otorgó la Municipalidad de Berazategui, pero tienen esa forma, esa asociación de personas que obviamente necesitan trabajar y están conformando una cooperativa. Existen otros tipos de cooperativas en donde también van a tener otra relevancia la cantidad de socios o demás, ¿sí? Hace unos años salió una nota, después la voy a buscar, de una empresa que cerraba su fabricación de huevos de Pascua y la habían conformado o la habían, vamos a decir, reconstruido sus socios, sus trabajadores, formando una nueva tipo de asociación, ¿sí? Es importante porque esta cuestión es algo distinto a lo que me venimos viendo vamos a decir, de una empresa no solamente en torno a la capitalista, sino que hay otras formas de asociación. Y lo que vamos a ver la próxima clase es, primero les voy a mandar a hacer una actividad para el fin de semana, ¿sí? Muy, muy simple, ¿sí? Quizás ya la vieron la película, pero les voy a pedir, ¿sí? Que vean La Odisea de los Giles, no sé si la vieron. Sí, profe, yo sí la vi. Bueno, genial. El que la vio, la puede volver a ver porque vamos a hacer algunas preguntas en torno a esa película, ¿sí? Y el que no la vio, bueno, el fin de semana se hace unos pochoclos y se mira La Odisea. ¿Cómo era de la los Giles. peli, profe? La Odisea de los Giles, es una película argentina, elenco todo argentino, y es del año pasado la película. Después, si quieren, yo les paso el link. En Cuevana la tienen disponible la película. Y la pasan muchas veces en Fox, en el cable lo pasan también. Si no la buscan en internet, yo sé que ustedes son mucho mejores investigadores que yo en materia de buscar películas y descargar cosas, pero en Cuevana está disponible. Después les paso el link. ¿Por qué es importante esta película, frente a que tiene cosas cotidianas de la vida argentina, digamos? Habla específicamente, ¿sí?, sobre, o gira en torno a la creación de una cooperativa, la película, ¿sí? Así que bueno, los invito a verla, ¿sí? A mí me gustó, la fui a ver al cine, me pareció interesante, algo que quizás ustedes no vivieron, porque obviamente habla sobre la crisis del 2001 también, y de la cuestión de las cooperativas, y les voy a pedir que vean la película, y después les voy a dejar unas preguntitas para que vayan resolviendo mientras miran la película, o si quieren después de verla, ¿sí? Así que bueno, y la vamos a discutir la clase que viene, vamos a seguir trabajando con esta cuestión de las cooperativas. ¿Alguna pregunta, alguna duda? No, profe, yo. De mi lado no. Bien, ¿se entendió la diferencia entonces entre una empresa capitalista y una empresa vinculada a, vamos a decir, una asociación cooperativa? ¿Se entendieron ahí las diferencias? Sí, profe, si no, cualquier duda, volvemos a ver la clase. Sí, igual si no, si tienen alguna pregunta también, me escriben por el tablón, ¿sí? Y ahora les dejo en un ratito las preguntas. Bien, les voy a pedir, ¿sí? Esperemos un cachito. Que hablamos unos minutitos. Esperen un cachito. Que se me cerró la lista. Le voy a pedir a aquellos que ayer no dieron la exposición de elementos, ¿sí?, que se queden. Creo que, ya les digo quiénes. Andriotti no está.
Cáceres no está, Díaz no está, Hermosa tampoco, Jarque, quédate un cachito, Monzón, quédate un cachito, Pérez no está, Pisonis no está, Rodríguez no está, Seijo no está, Smoluch no está, Smoluch no está. Jarque y Monzón se pueden quedar un cachito más en la reunión, que necesito hablar con ustedes, y los demás pueden ir yendo y les dejo en un ratito la reunión, la clase, perdón. Gracias, Dale, profe. profe, gracias. Nos vemos Chao. y vean la película, ¿eh? Dale, sí. Dale. Chao, chao. Chao. Dale, profe, chao. Chao, chao. Bien, chicos, si se llega a cortar, esperen un cachito.